Miren, hermanos, me he dado cuenta que aquí en Jalapa del Parque, en esta partecita, pues hay mucha cuestión, hay mucha gente que está metida de alguna manera, consciente o inconscientemente, en el ocultismo, en las prácticas de hechicería, de satanismo, de diabolismo. Y yo cuando iba, ahora ya no salgo, hermano, pero allá por el finales de 2014, octubre, noviembre, diciembre, 2015, 2016, 2017, yo caminé por todo Jalapa, entrando a los hogares, tocando la mano, casa que entraba, que eran pentecostales. Entraba a algunas casas y me contaban, no, pues que mi hijo tiene un problema, que está así, que está mal, producto de estar en el mundo de la hechicería, del satanismo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el tema que vamos a tratar el día de hoy, en este momento, tiene que ver con un hombre de allá, creo que es de Colombia, Sudamérica. Él sale en las redes sociales, tiene un canal, no recuerdo ahorita el nombre de su canal en YouTube. Él dice, de protestante me convertí a la Iglesia Católica. Pero él relata que él nació en un hogar católico. Sus padres eran católicos. Que él estudió en una institución, una escuela católica del Opus Dei. Opus Dei quiere decir el trabajo de Dios. Así se llama este movimiento católico, muy grande, muy poderoso en el catolicismo. Estudié en una escuela del Opus Dei, fui parte del movimiento renovación carismática católica en el Espíritu Santo. ¿Han oído ese nombre aquí? Aquí hay, hermano. Este movimiento que se llama renovación carismática católica en el Espíritu Santo. ¿Y qué es? Leen la Biblia, aprenden textos de memoria, y eso sí, han copiado mucho del pueblo evangélico, y muy especialmente del pueblo pentecostal, porque ellos oran, ellos dicen que practican la expulsión de demonios, la liberación, ellos hablan en lenguas, tienen también, como dicen, milagros, sanidades. Incluso muchos de esos católicos carismáticos, también los hay en Tehuantepec, ya no creen muchos en el Papa, ni creen en la Iglesia, ni creen en la Virgen de Guadalupe. Y este hombre fue de ese movimiento, pero luego se metió por ahí con los mormones. Aquí hay mormones, hermano. Esos que andan con corbatita, bien vestidos de 2 en 2, un gringuito y un mexicano. El gringuito siempre va para que las chamacas del pueblo vean que hay un gringuito, y ya saben, las chamacas se interesan por los güeritos y por los que tienen dolaritos, ¿no? Y esos son los mormones. Pero esos ni son protestantes. Protestantes son los que protestaron en la Iglesia Católica en 1517. Empezó Martín Lutero, que formó la Iglesia Luterana después, y Juan Calvino, que formó la Iglesia Presbiteriana. Allá en Tehuantepec hay una iglesia presbiteriana.
y Ulrico Zwinglio, que apoyó a Juan Calvino. Esos son los protestantes. Los evangélicos son de los bautistas, nazarenos, pentecostales, y hay otros movimientos que son los que se consideran como evangélicos. Pues este hombre dice que fue protestante. Él dice que es por una universidad de Colombia, él es un politólogo, así dice. Soy politólogo por la universidad no sé qué de Colombia. Es una carrera profesional. Eso es un politólogo. Pero también se dice que es parte de un movimiento del llamado Papa Juan XXIII. Pero también se dice que es, sobre todo, que es biblista. Imagínense, hermano. Decirse que es yo. Ya tengo 50 años de vida pastoral, ciertamente que yo no fui a un seminario, pero decir para mí biblista es decir algo muy grande, ¿no? Y él dice que es biblista. Es decir, que él conoce la Biblia, él sabe de la Biblia. Pero ¿cómo regresó? ¿Cómo se convirtió en la Iglesia Católica? Se hizo de un amigo, joven como él, y ese amigo, su padre era satanista, era brujo. Y entonces fueron a la casa de su padre, y ahí dice que empezaron a jugar con la tablita esa llamada Ouija. Ese es un instrumento satánico, diabólico. Y estuvieron jugando este instrumento los dos ellos, y de repente dice que se salió de control ese aparato y ellos no sabían qué hacer y tenían un terror de miedo porque se movían las cosas, bueno, pasaban cosas extrañas ahí, y jugando la Ouija no la podían controlar, y el que le hace la entrevista, porque eso lo confiesa en una entrevista que le hacen en otro canal católico, de un tal Leonardo Abdala, que dice que fue evangélico y se convirtió a la Iglesia Católica. Y él narra entonces, este politólogo, este biblista, que ahora tiene un canal en YouTube y se considera un apologeta católico, es decir, uno que defiende la doctrina católica. Eso es un apologeta. Y él habla de lo que pasó con la Ouija. Llegó un momento que él, que la Ouija habló o dijo a través de un escrito, dijo: ese es otro espíritu, échenlo, dice que lo dijo. Y entonces, desesperado él, Rodrigo Caló, preguntó: Señor, si tú existes, ayúdanos, dice que. Y después que hizo la pregunta, se preguntaban ellos, o él preguntaba: ¿qué es lo que está sucediendo? Tenía mucho miedo, estaba muy preocupado. Y entonces dice que la Ouija respondió escribiendo, porque ahí con escritura da la respuesta. Y dijo: es otro espíritu, échenlo.
Y queriendo él saber qué es lo que estaba pasando, dice, preguntaron el nombre y la ouija contestó escribiendo 2 letras, dice, la E y la S. Y según él, por lo que fue católico, él ya sabía que esas letras quiere decir Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo, usando la ouija, dice, paradójicamente nos habló a través de la ouija. ¿Es esto correcto? ¿Es esto cierto? ¿Que Dios hable a través de la ouija? Él dice que estuvo en una universidad, dice que es politólogo, él dice que es apologeta. Un apologista es uno que conoce la Biblia y es uno que conoce algo de historia. Un apologeta es alguien que conoce la llamada patrística, la historia de la iglesia, la historia de los cristianos, de todos los tiempos, todos los siglos. Pero él mismo dice que paradójicamente la ouija les habló, o que el Espíritu Santo le habló usando la ouija, un instrumento satánico, diabólico. Hace muchos años, más de 20 años, cuando estaba yo en la iglesia de Eliezer, este es un testimonio. Antes de darle testimonio, les contaré de otro video en donde dice el narrador que había una joven que estaba tremendamente poseída por fuertes demonios poderosos y que a través del Jesús sacramentado lo expulsaron. Fue expulsado. Y que los demonios dijeron ahí que los protestantes que habían estado y que no pudieron liberarla, el demonio dijo, ellos son míos, ellos son míos. Así es que estos, como el tal Rodrigo Calvo, le creen al demonio, le creen al diablo, en vez de creerle a la palabra de Dios, a Cristo. ¿Por qué? Le creyeron a aquellos, al demonio que dijo, los protestantes son míos, ellos están mal, ellos son míos. Ustedes no, ustedes son de Cristo. Y Rodrigo Calvo dice que el Espíritu Santo le habló a través de la ouija. Ay, Dios mío. Esto me hace recordar hace muchos años, hace más de 20 años, cuando estaba en la iglesia de Eliezer, una joven fuertemente poseída porque había sido, según dijo ella, curandera. Ella era de las que rociaban anisado y le echaban hierbas por la espalda a la persona y le pasaban un huevo de gallina. Dice el hermano Lindbergh que el huevo de pato hace milagros, dice. Sí, dice que hace milagros porque cuando se los come le quita el hambre, dice. ¿Cómo la pega, no? Eso sí es cierto, ¿eh? Entonces, veamos esta situación tan terrible. ¿Cómo en vez de creerle a la palabra de Dios, estos hombres están enviando a las gentes al infierno? Porque a través de estas cosas que están diciendo, la gente, especialmente el mundo católico romano, pues el Espíritu Santo habla a través de la ouija, pues voy a consultar con la ouija. No dicen así las gentes cuando van con las curanderas, no dicen, ya tiene un don de Dios, dicen. Pero como dijo mi hermana que ya murió, ¿cuál Dios? ¿El de las tinieblas? Decía que hace más de 20 años tuve una muchacha que se endemonió, que dice que le hacía de curandera, jovencita ella.
tardó como un año para que quedó libre la muchacha. Ella decía que, los demonios decían que eran una legión que se llamaba legión. Ay, hermano, esa muchacha con una patada rompió una banca larga así de madera. Con una patada nomás lo rompió. Y esa muchacha, fíjense bien, hermanos, en pleno culto es cuando les gusta manifestarse para estorbar el culto. Por eso a veces cuando hay molestias en el culto, a veces son los niños los que estorban, los demonios están usando a los niños para estorbar el culto. Y esa muchacha a veces hablaba, hermanos, ahí delante del templo, en el templo, delante de la congregación. A veces hablaba como si fuera Cristo Jesús reprendiendo a los demonios del Gadareno. Decía, ¿por qué tratas así a mi hija? Ella misma hablaba a veces. Y luego a veces actuaba como el Gadareno. Entonces veamos cómo los demonios tratan de alguna manera de engañar a los presentes, a las gentes. Bueno, Jesús dijo que el diablo es mentiroso desde el principio, que es el padre de la mentira en Juan 8:44. En Hechos 16 o 15 al 18, se nos habla, amados hermanos, de una muchacha poseída. Dice así la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Miren cómo son los demonios para engañar. Ellos seguían a Pablo y a su compañero y decían: estos hombres son siervos del Dios viviente, decían los demonios a través de la muchacha. Por eso, hermanos, es que hay que estar siempre con los ojos bien abiertos para darnos cuenta cuando el diablo nos quiere engañar, nos quiere equivocar. Y dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí vemos operando a un espíritu de adivinación y que producía ganancias económicas a los que manejaban a esta muchacha. Y mientras este hombre daba su testimonio al que lo entrevistaba, que dice que estuvo un tiempo en Argentina en las llamadas iglesias libres, iglesias evangélicas, y luego estuvo otro tiempo en las iglesias bautistas, dice él, de nombre Abdala. Le dice a este politólogo que está dando su testimonio de conversión al catolicismo, le dice que le está conduciendo al puerto deseado. Miren, hombres que conocen la Biblia, que han leído la Biblia toda su vida, le está confirmando, como dicen por ahí, le está llevando la corriente y diciéndole que le estaba llevando al puerto deseado, a donde debía llegar. Hay otro llamado Casanova,
de Puerto Rico, que era pentecostés, y que él daba, creo, estudios de historia en un seminario, y que se hizo católico. Y él dice que Dios le habló y le dijo: Fernando, dame tu ministerio. Él le dijo 3 veces así, por eso se volvió católico. ¿Y cómo sabe que Dios le habló? ¿Cómo sabe que Dios le habló? Lo más seguro que el que le habló fue un poderoso demonio de mentira. Ahora ese hombre que antes predicaba a Cristo como el único salvador de la persona, ahora predica a la Virgen María. ¿Cuántos errores le he escuchado en su predicación? De acuerdo a la Sagrada Escritura. Y es un hombre que tiene un título de doctor en teología. Veamos ahora el modelo de Cristo. Hemos leído el pasaje de Hebreos, en donde dice el escritor de los Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que Dios usó a los profetas para hablarle a los padres del pueblo de Israel en el pasado de muchas maneras. Y una de ellas es lo que podemos ver en uno de los salmos que escribió David. David dice en uno de sus salmos, hermano: cuando veo los cielos que tú formaste, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Para David, él al ver las estrellas, todo lo que puede ver allá en el firmamento, en la noche o en el día, era Dios hablándole de su existencia, de su ser. Por eso él dijo: cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Por eso el escritor aquí dice que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres, usando ¿a quién? A los profetas. Y David también era un profeta. También fue un profeta, David, el rey. Y en estos postreros días, dice el escritor de los Hebreos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y quién es Cristo? Dice el escritor aquí que es el resplandor de su gloria. Es Cristo la misma imagen de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo, por medio de su muerte, por medio de su sangre, ha limpiado a todos los hombres y a todas las mujeres que han creído en Él, los ha limpiado de sus pecados. Y qué error tan grande, qué errores tan grandes la de estos hombres llamados apologetas católicos. Porque ellos dicen que también Dios lava al hombre a través del bautismo, de sus pecados, los lava. Que también Dios los lava de sus pecados a través de la Eucaristía. Que también Dios los lava de sus pecados siendo parte de la Iglesia Católica. Que también Dios les lava sus pecados creyendo en el Santo Papa, porque si no crees en el Papa, no eres salvo, dicen ellos. Esas cosas no están en las Sagradas Escrituras, hermano. Ese es Cristo Jesús.
Y eso es lo que dice la carta a los hebreos, que Dios en el pasado habló a través de los profetas de muchas maneras. Y últimamente dice, nos habla a través de Cristo. Pero estamos hablando de un escritor que vivió en el tiempo de Cristo Jesús, en la era apostólica. Ahora veamos qué le dijo Jesús, amados hermanos. Veamos el modelo de Cristo, el modelo de Dios, la forma que Dios dejó, la manera que Dios dejó al mundo para transmitir el mensaje de la salvación y ser salvo y llegar a ser parte del verdadero cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia. Miren, Mateo 28, 19, ¿cómo le dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo así, amados hermanos. Mateo 28, versículo 19. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, ay hermano, por lo tanto, id, ¿cómo dice? A todas las naciones, enseñándoles y del Espíritu Santo. Miren cómo les dice Jesús a los discípulos. Mi Biblia te pega, ¿no? La hoja, no me dejes. A ver, voy a repetir cómo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el Evangelio de Juan, cuando Cristo oró por sus discípulos, dijo: Padre, no oro solamente por estos que me has dado, sino oro también por aquellos que van a creer por la palabra de estos. Ahí están incluidos todos los hombres y las mujeres que crean en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos los hombres y las mujeres deben predicar en el Evangelio. Deben predicar el Evangelio. ¿Qué es esto? Deben hablarles de la salvación a través de la fe en Cristo a toda persona, aquel hombre, aquella mujer que haya creído en Cristo como su Salvador personal. Cristo dio la responsabilidad, dio el trabajo de transmitir el mensaje de la salvación a los hombres y las mujeres que crean en Él de todo corazón. Marcos dice lo mismo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces el ministerio de la predicación Cristo se lo dio al hombre, a la mujer que crea en Él como su Salvador personal. Porque esa mujer, porque ese hombre son salvos por la gracia de Dios, por la fe en el Jesús que murió y que resucitó a los 3 días. Amén. Vamos a ver qué nos dice ahora, amados hermanos, la segunda carta a los Corintios, para que sigamos viendo el modelo de Cristo Jesús, de la transmisión del Evangelio de la salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20.
Dice así: todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió. Es decir, estábamos separados de Dios, pero ahora Dios nos une a Él. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos, todo hombre y toda mujer que cree verdaderamente en Cristo Jesús, tiene el trabajo. Eso es el ministerio. Ministerio es el trabajo de la reconciliación. ¿Cómo vas tú a reconciliar a un hombre, a una mujer con Dios? Hablándole del Evangelio, de manera que ella llegue a aceptar a Cristo como su Salvador personal, y cuando ella lo hace, tú has reconciliado a una persona con Dios. Pablo dice: todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amados hermanos, cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad, tiene ese trabajo de reconciliar al hombre con Dios. Es decir, hablarle de Cristo para que él pueda volver a tener unión con Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No dice que tienes que estar exactamente en una determinada iglesia. No dice eso. Quien diga eso miente. La reconciliación es a través de la fe en Cristo Jesús. Tampoco dice que Dios le va a hablar al hombre a través de instrumentos indebidos, a través de instrumentos que son instrumentos de Satanás. Dice el versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Dios. Hebreos, ahora vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, amados hermanos, Cristo dice aquí el Escritor Sagrado que Dios les habló a ellos por medio de Cristo, y Cristo los envía ahora a ellos al mundo para reconciliar a los hombres con Dios, dándoles el mensaje, dándoles el evangelio de la salvación, el evangelio de la redención. No dice de una determinada religión, no dice una determinada iglesia, dándoles el mensaje de la reconciliación. Y vamos a ver ahora qué nos dice la carta del apóstol Pedro, la primera carta, en su capítulo 1, amados hermanos. Y de manera especial, miren lo que dice el versículo 12. Pero vamos a leer del versículo 11. Oigan lo que dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, está hablando de los profetas, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo,
sino para nosotros, dice el apóstol Pedro, refiriéndose a ellos y a nosotros, sino para nosotros administraban, es decir, enseñaban, predicaban, hablaban las cosas que ahora os son anunciadas, dice Pedro en su carta, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjese bien con lo que termina este versículo, hermano. Fíjese bien. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dese cuenta de esto. Voy a repetir el versículo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban, hablaban, predicaban, enseñaban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles de Dios quisieran predicar el Evangelio, pero a ellos no se les es permitido predicar el Evangelio de Cristo. Es al hombre, a la mujer que ha creído en Cristo, al que sigue a Cristo, se le ha dado la responsabilidad y el alto honor de predicar el Evangelio de la reconciliación. ¿Cómo va a decir ahora un hombre que se dice biblista, politólogo, apologeta, que el Espíritu Santo le habló por la ouija para volverlo a la verdadera iglesia de Cristo? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? El terrible engaño del diablo. ¿Cómo puedo yo como predicador, como creyente, decirle a alguien, yo llegué a Cristo, yo llegué a Jesús, yo me arrepentí, yo soy salvo, porque Dios usó la ouija? No es el Espíritu Santo el que le habló a ese hombre, es un poderoso demonio que se hizo llamar. De hecho, así es. Los demonios, amados hermanos, se ponen nombres que no tienen. Se hacen llamar Dios, se hacen llamar Cristo, se hacen llamar el Espíritu Santo, porque son demonios. Cristo dijo que el diablo es el padre de la mentira porque él es mentiroso desde el principio. Y cuando habla de lo suyo, habla, dice, porque es mentiroso desde el principio. Así que, amados hermanos, Dios le dio el privilegio al hombre, a la mujer, de hablar de la salvación de Cristo a los pecadores, a los hombres que no tienen a Cristo Jesús. No vayan a creer esos inventos, tantas mentiras, tantos engaños que hay por ahí, por el mundo. Como aquel hombre que ahora está saliendo en las redes sociales, que engañaba a las gentes, les decía, miren cómo Dios bendice esta iglesia, miren, polvo de oro derrama. Y ahora descubrieron que los ventiladores del templo regaban polvos de oro, y ese viento, el aire lo llevaba, y la gente veía el polvito de oro y creía que era cierto que Dios estaba enviando oro a la iglesia. Hermanos, cuidado. La Biblia dice que nosotros vivimos por fe, no por vista. Ojalá, amados hermanos, que cada día que pasa pongamos nuestra fe cada día más y más firme en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no en un hombre, no en mi persona, no en el hermano Limber, no en el hermano fulano, no en el hermano sultano, no en la hermana, sino nuestra fe debe estar depositada en la persona de Cristo Jesús y en su palabra. Amén. Solamente me resta preguntar aquí, ¿habrá alguien que en este momento quisiera, que haya sentido el deseo de invitar a Cristo a que entre a su vida, a su corazón, sea hombre, sea mujer, en este momento puede hacerlo? Y yo le invito, no quiero insistir, hay alguien aquí
levante su mano solamente para que oremos por ti. ¿Hay alguien aquí que quiere levantar su mano diciendo, yo en este momento acepto a Cristo como mi Salvador personal? Hágalo. Yo lo hice cuando tenía 10 años de edad en la cruz. ¿Hay alguien aquí que quiere ser valiente? Porque la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte, y los valientes, no dice los cobardes, y los valientes lo arrebatan. ¿Hay alguien aquí que quiera levantar su mano? Solo queremos orar por él. ¿Alguien quiere levantar tu mano? Se ríe Eli. No hay nadie, hermano. Yo no quiero insistir mucho, yo no quiero obligar a nadie, forzar a nadie, solamente estamos haciendo una invitación, porque es así como los cristianos deben hacer, invitar a las personas a aceptar a Cristo, porque no sabemos qué trae el día de mañana para nosotros. Hoy, dice la palabra de Dios, es el día de la salvación. Dice el profeta, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí así es como la camisa del hermano, vendrán a ser como blanca lana. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? ¿No lo quiere hacer? Bueno, pues lo dejamos en las manos de Dios. Vamos a terminar con una oración, hermanos. En este momento voy a orar. Padre, gracias. Permite que tu palabra quede grabada en el corazón y en la mente de todos los presentes. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y a no permitir que seamos engañados por el mundo, por el hombre o por el diablo. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en sus manos